Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de paneles. Hace 15 días ya realizamos una jornada orientada al ámbito empresarial y en esta oportunidad lo dedicamos a áreas de gobierno, de organismos descentralizados, otras organizaciones que tienen que ver más con las acciones públicas. En particular, hoy nos van a estar acompañando el presidente del INTI, Javier Ibáñez, por CONAE, Fernando Izas, gerente de proyectos, de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, el profesor Juan Manuel Ojeda Quintana, que es el director de Educación en Eficiencia Energética, de la Secretaría de Políticas Universitarias, Sebastián Ciballero, el director del Programa de Desarrollo Científico-Tecnológico, del Plan 2030, Lucas Luchilo, que es el subsecretario de Evaluación Institucional del MINCIT. Por parte de la CONEA va a estar el doctor Raúl Oscar Barrachina Tejada, gerente del área académica de CONEA. Por parte de CONICET, Miguel Laborde, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos, y por parte del INTA, Miriam Gómez Alegre, de la Gerencia de Gestión del Conocimiento, Formación y Capacitación. Antes de comenzar, le cedo la palabra al señor decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Alejandro Martínez. Buenas tardes, autoridades de la casa, docentes, alumnos, graduados, invitados. Bueno, vamos a realizar hoy una jornada más, una actividad más de lo que hemos dado en llamar el Proyecto Plan 2020. Quiero simplemente hacer una reseña de lo que esto significa y cómo hemos llegado hasta aquí. El año pasado nos propusimos, discutimos y nos propusimos encarar este proyecto que tiene básicamente dos objetivos. Un objetivo es el de renovar nuestros contenidos, nuestras currículas de las carreras que ya hoy esta facultad dicta. Ese objetivo ya de per se tiene una implicancia y un nivel de importancia muy grande. Estamos queriendo recuperar una estrategia de facultad a nivel académico en la cual nuestros ingenieros de la UBA tengan un cierto estándar discutido y acordado y resuelto por esta casa. Algo que de alguna manera la facultad con el tiempo fue perdiendo por X motivos, y el Plan 86 fue, si se quiere, el último plan de esta casa de estudio con esa impronta. O sea que tenemos motivos o tuvimos motivos internos para tomar esta decisión, pero también tenemos motivos externos, y lo interesante es que cada vez que hablo con alguien de esto, me dice sí, porque esto está justo está pasando tal o cual cosa. No voy a detallar todas ellas, pero seguramente, o quizás la más importante, sea el cambio de época y las discusiones de nuevas tecnologías que se dan en el mundo de hoy. Desde que escuchamos que con las tecnologías que hay hoy disponibles podrían perderse la mitad de los puestos de trabajo, hasta otro montón de cosas que pueden llegar a ocurrir o pasar. Todo eso nos tiene que hacer discutir nuestra enseñanza, y en definitiva el plan o esta discusión plantea o discute nuevas competencias transversales, duras para los ingenieros. Muy probablemente los ingenieros, diría que los del presente, pero cada vez en el futuro mucho más, van a tener que conocer más y saber más de informática o de herramientas que trabajen con datos. Hoy nuestros ingenieros aprenden de esto, pero todo indica que eso se va a tener que profundizar. También incluimos en eso los robots, o conocer de los robots con los cuales los ingenieros ya hoy desarrollan tareas, pero seguramente cada vez va a ser mucho más. También hablamos de competencias y de habilidades transversales blandas, todo lo que siempre se refirió de trabajo en equipo, que después el ingeniero termina muchas de esas cosas
adquiriendo en su desarrollo profesional. Y también aquí en la facultad lo desarrolla, porque nadie va a desconocer que eso se practica, pero queremos transparentarlo, queremos blanquearlo en nuestros programas y en nuestros objetivos académicos. Y hay otros que no tenemos y que queremos incentivar y motivar. Por ejemplo, el tema de la interdisciplinariedad, cosa que la facultad no favorece ni tiene sus ámbitos para poder desarrollarlo. Siempre hay alguien que dice, pero una vez hicimos un trabajo. Es una vez de los cientos que todos los cuatrimestres se desarrollan en esta casa. Y por último, algo que también planteamos entre las discusiones es la capacidad de emprender o de emprendedorismo que tienen o que generamos en los alumnos. Este tema muy trillado del emprendedorismo visto como la capacidad de alguien de generar una empresa, y no nos estamos refiriendo a eso, sino que nos estamos refiriendo a la capacidad que le damos a un profesional cuando egresa de esta casa, porque esa es otra discusión, recién conversaba con alguno, que cada vez vamos a tener que ser más específicos en las competencias que buscamos cuando el alumno egresa de la casa, que no es las competencias del ingeniero. El ingeniero va a seguir aprendiendo y va a seguir madurando un montón de cosas. Y hablamos de competencias de estas competencias blandas, de poder encarar como emprendedores tecnológicos e inclusive yo hablo del impacto social en esto. O sea, a veces no es solo innovar en tecnología, sino es usar la tecnología con ideas, con un impacto social alto, y eso también es algo que deberíamos promover. Históricamente, esta facultad, con características de una muy buena formación de base, obviamente formando por ello, creo que muy buenos ingenieros, es lo que no tenemos que perder, inclusive tenemos que mejorar, pero tenemos que adaptar las otras tantas cosas que cada vez se requieren y con más frecuencia en este mundo nuevo. No quiero llevar más tiempo, quiero agradecerle especialmente a los invitados, quiero decirles que esto para nosotros, que lo estamos filmando y lo estamos grabando, es un material de estudio, son inputs que tenemos para nuestras discusiones, es un proceso largo. El año pasado hicimos una jornada en la cual ustedes hemos compartido justamente el documento de esa jornada. Para mantener una coherencia en el método, seguimos trabajando esas mismas preguntas, esos mismos cuestionamientos. Nuestro primer objetivo es lograr ese marco curricular y a partir de él, o en ese intermedio, ir discutiendo cada una de nuestras carreras que intentaremos presentar a la universidad hacia fines de este año. Así que muchas gracias por estar y gracias por participar y ayudarnos a levantar este desafío. Así que los invito a que nos hagan reflexionar y discutir sobre estos temas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, sobre todo al decano Martínez. Muchas gracias al vicedecano de poder volver a esta casa donde me formé, donde estudié, donde viví momentos muy lindos. Volver acá donde me recibí de ingeniero para mí es emotivo. Tengo un gran aprecio por esta facultad, por esta universidad, y me parece que ahora, desde el rol que estoy teniendo y que me inviten acá para poder aportar en algo tan importante que es discutir sobre el rol de los ingenieros, de cómo cambiar la currícula y de cómo impacta el ingeniero en los factores de producción a nivel nacional y a nivel internacional. Para mí es un orgullo estar acá. Y hago esta aclaración porque el ingeniero es un factor de suma importancia para todo lo que es factor de producción y desarrollo económico de cualquier país. Somos los ingenieros elementos de transformación de la producción de cualquier país y por lo tanto del desarrollo social de ese país. Así que discutir esto es de suma importancia porque vamos a tener impacto en la Argentina que queremos a futuro. Así que lo que suceda de estas discusiones y que termine siendo una transformación de la currícula de los ingenieros va a ser y es una cuestión que es altamente demandada hoy por los industriales argentinos, por las empresas argentinas y por lo tanto por el desarrollo argentino. Yo quiero hacer una
aclaración de qué es o cuáles son los aspectos que deberíamos tener en cuenta para cambiar la currículum o para aportarle a los ingenieros futuros que se reciban de esta casa. Para mí hay dos factores o dos cuestiones significativas que tenemos que atender al analizar qué debemos cambiar en la currícula. El primero es la transformación que están teniendo los factores de producción en el mundo. Ya que nosotros somos los ingenieros somos aquellos que tenemos que trabajar y desarrollarnos en la gestión de esos factores de producción, el mundo se está transformando drásticamente y a una velocidad impactante. Los factores de producción, esa transformación de los medios de producción, están pasando de factores de producción mecánicos y tradicionales, pasando por la digitalización de esos factores de producción a la producción sistémica. Esa transformación de mecánico a sistémico es algo que demanda a los ingenieros estar a la altura de esos cambios. La digitalización de los factores de producción implica que todos los ingenieros comencemos a tener capacidades diferentes, que con las carreras tradicionales hoy no estamos, o por lo menos nos tenemos que adaptar en el proceso de ejercicio profesional, y que si viniesen ya desde las carreras sería un factor más que importante. Recién comentaba el decano la robotización en todos sus aspectos. La robotización colaborativa, la robotización inteligente, la robotización seriada, la inteligencia artificial aplicada a los factores de producción, la automatización, la mecatrónica, todos esos son capacidades o transformaciones que están sucediendo en los factores de producción que hace que los ingenieros tengamos que estar a la altura de esas transformaciones. Esto es una demanda permanente, y en la Argentina más, porque el grado de madurez que tienen nuestros factores de producción son bastante más atrasados que en el resto del mundo, con lo cual esta inmadurez del sector productivo argentino genera una oportunidad para todos nosotros, los ingenieros, para poder acelerar ese proceso de transformación de los factores de producción. Estas capacidades, automación, robótica, mecatrónica, exoesquelética, todas esas capacidades demandadas por las industrias, desde un punto de vista mucho más amplio, implican una mirada más sistémica de la producción. Hoy, los factores de producción dejan de ser estáticos para una región o una empresa o una industria para ser un sistema productivo que se esparce en todo el mundo. La digitalización de los medios de producción implica que hoy se puede estar produciendo lo que antes estaba concentrado en los países del primer mundo a una distribución de las capacidades productivas en todo el mundo como un sistema productivo de acuerdo a capacidades singulares. Entonces, hay una gran oportunidad para los países del tercer mundo que podemos capitalizar esta visión sistémica de la producción, esta digitalización de la producción, pero vamos a poder capitalizarla si le damos a nuestros ingenieros esa capacidad de entender los factores de producción como sistémicos. Los ingenieros que fuimos formados en estos últimos 20, 30 años, entendemos verticalmente o sectorialmente a la producción. Entendemos la industria química de una manera, la industria de procesos de materiales de otra manera, la industria energética de una manera vertical. Hoy en día la producción es un sistema productivo y la digitalización nos permite poder generar oportunidad de producción diversa. Los ingenieros tenemos que estar entendiendo que esa capacidad de entender la producción como un sistema es algo significativo. El otro de los factores o otra de las capacidades que se ven en el mundo y que también va a interpelar a la industria o le va a generar oportunidades a la industria, lo que llamamos impresión 3D o fabricación aditiva. Se vienen conceptos disruptivos a partir de estas tecnologías que van a también cambiar los factores de producción o la forma de producir bienes y servicios.
Ahí la facultad, la carrera debería fortalecer en su currícula estas nuevas tecnologías, porque van a cambiar significativamente también la manera de producir bienes y servicios. Así que ese es otro aspecto que también está en lo que es Industria 4.0 y que lo tiene que tener contemplado la facultad. Por supuesto, recién decíamos que el tema de la digitalización requiere ahora ingenieros que entiendan, además de entender de fierros, entender de datos. Y lo que es la gestión de la información pasa a ser también muy importante. Si entendemos que la producción, conocida como la teníamos hasta hace pocos años atrás, se va a transformar en una producción sumamente digitalizada y automatizada, empieza a ser de suma relevancia que el ingeniero empiece a ser un ingeniero que entienda fuerte de datos y de ingeniería de datos. La sensorización de todos los factores productivos, que antes era el ingeniero al lado de la máquina o del proceso productivo, pasa a ser un ingeniero que va a estar lidiando con dos tecnologías habilitadoras, el Big Data y la inteligencia artificial, donde el ingeniero va a tener que empezar a lidiar más que con procesos productivos, con procesos de datos o gestión de datos. Así que esa es una capacidad que se transforma también en una demanda relevante del sector industrial. Y por último, en cuanto a este factor de transformación del proceso, de los factores de la producción, es el de la gestión tecnológica. Los cambios que están sucediendo ahora y que van a suceder en el mundo se deben a la incorporación de tecnologías que llamamos habilitadoras. Las tecnologías habilitadoras son estas nuevas tecnologías que hoy serán el día de mañana serán otras, de inteligencia artificial, robótica. Son todas tecnologías que habilitan posibilidades que antes no se tenían. Y esa habilitación de posibilidades para producir nuevos productos y servicios que se despliegan en la sociedad, es más importante que el ingeniero conozca no tanto la tecnología como la gestión de la tecnología. Porque sabemos que en el mundo va a haber, como seguramente, países que lideren la producción de esas tecnologías, los que lideren la producción de robots, los que lideren la producción de software para inteligencia artificial, los que lideren la producción de sensorización o microelectrónica para estos factores de producción. Pero esos van a ser insumos para un fin. Y el ingeniero tiene que tener capacidades para poder ser un gestor de diferentes tecnologías y transformarlas en oportunidades productivas para el sector industrial donde trabaje. Entonces, esa capacidad de ser gestor tecnológico es una variable significativa. Como tengo poco tiempo, para redondear y sí poner un factor que es sumamente importante, además del emprendedorismo, es la capacidad del ingeniero de ser innovador. Nosotros nos formamos en ingenieros que somos garantes de procesos, garantizamos estabilidad de procesos, de productos, de servicios, pero la demanda, el otro factor que es el factor de la demanda nos va a pedir que seamos ingenieros que demos respuestas innovadoras a problemas actuales. Entonces, esa capacidad del ingeniero de ser innovador también hay que formarla. No solo hay que formar ingenieros emprendedores, sino ingenieros innovadores. Ingenieros que puedan pensar más allá del cuadrado, ¿no? Salirse de la estructuración y poder entender que la demanda de bienes y servicios del mundo de ahora en más va a ser para aquellos que puedan transformar de maneras distintas, aplicando tecnologías habilitadoras a los productos y servicios que hoy estamos produciendo. Así que
después me parece que va a haber una ronda de preguntas, pero como disparadores de conceptos donde los ingenieros me parece que tenemos que ir caminando, me parece importante. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos, a las autoridades de la facultad. Yo también me siento siempre como en casa cuando vuelvo. Aquí me formé como profesional, hice grandes amigos que siguen siéndolo hoy. Conocí a mi esposa, así que cartón lleno, que es ingeniera de esta casa también. Y quería decir además que también me parece un desafío fascinante, porque me parece que estamos hablando de cosas que son fundamentales para el país. Y particularmente en esta casa, que es líder en la formación de un recurso humano que hoy es de suma necesidad. En un contexto donde por distintas razones, además, tiene que trabajar sobre una materia prima que es el alumno, que es un bien escaso. Con lo cual tenemos que manejarnos doblemente con astucia. Yo la verdad que escuché con atención al primer orador, a Javier Ibáñez, y la verdad suscribiría todo lo que dijo, ¿no? En cuanto al perfil y al norte al cual debemos ir. Me gustaría hacer algún aporte en el sentido de cómo podría hacerse, o qué elementos, o algún elemento que uno podría echar mano o tener en cuenta para ayudar en esto. En este sentido, yo personalmente creo firmemente en que es fundamental conservar, porque creo que ese es un valor de esta casa, la formación de base muy sólida. Desde la CONAE yo puedo decir que eso es, digamos, como empleador de muchos profesionales que han salido de acá y de otras universidades del país, y habiendo trabajado con muchos profesionales del exterior, por ejemplo de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, con quienes hemos tenido proyectos en conjunto, realmente puedo decir que hay un área importante, y en el futuro del país hay un área importante donde esa característica va a ser muy demandada y muy sólida, quizá más que los temas, las materias de especialización. Porque la especialización, creo yo, que es muy variable, varía fuertemente en el tiempo. En cambio, la formación de base se mantiene, por lo cual yo si bien creo que todas las carreras de grado necesitan una actualización permanente, de eso no hay duda, y una revisión permanente, yo personalmente estoy de acuerdo con las conclusiones que me parece rescatar del documento de trabajo, del documento final, en el sentido de que yo no imaginaría una revolución así copernicana de las carreras de grado. Me parece que el fuerte y todo el ingenio hay que ponerlo en los posgrados. Un posgrado que a lo mejor no debería ser uno no lo debería pensar desde el educador, sino desde la demanda. A lo mejor ese posgrado debería ser planteado no solo en función de la demanda, sino en sociedad con la demanda. En este sentido, me gustaría contar una experiencia, para no teorizar solamente, contar la experiencia que hemos vivido nosotros en la CONAE. En pocas semanas, o un par de meses, se cumplen 22 años de una experiencia que hicimos cuando, a poco de empezar la CONAE, el plan espacial empieza en el año 94 y se propone como objetivo, como uno de sus objetivos, formar gente, es decir, la capacitación de recursos humanos de posgrado, es decir, de alto nivel académico, se propone como un objetivo y hace en ese momento un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, crea un instituto, el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, y genera una maestría. Una maestría que tenía un perfil, como tiene un objetivo, la maestría era y sigue siendo en el tema de aplicaciones de la información espacial. Como tiene un perfil amplio y multidisciplinario, como es la actividad espacial, no requería de determinados profesionales, o sea, salidos de una determinada facultad y mucho menos de una carrera determinada, sino que tenía un perfil amplio. La idea es recuperar el viejo axioma de que todos enseñan de lo que saben y todos participan con su conocimiento a todos. La actividad espacial es un poco así. La actividad espacial es muy interdisciplinaria, es muy donde todos tienen que conocer de todo, todos tienen que tener una visión de conjunto, porque el elemento clave ahí es el tema de la ingeniería de sistemas.
Sistemas entendido como sistemas tecnológicos complejos, no como software. Esa visión integradora que me parece que nos falta. Creo que eso es un tema que uno debería revisar. Porque cuando se plantean proyectos grandes sistemas, como puede ser un satélite, una planta nuclear o una planta grande de algún tipo, esa visión de conjunto es necesaria y me parece a mí que no es el perfil del ingeniero industrial. El ingeniero industrial la mira desde otro punto de vista. Yo creo que ese es un agujero que tenemos que ver a ver de qué manera se puede completar. Pero no quería derivarme, me estoy derivando, pero no quiero derivarme más. Quiero volver al ejemplo que estaba poniendo. Esa maestría se hace en la sociedad entre una universidad, en este caso la Universidad Nacional de Córdoba, que pone el marco académico y pone docentes, y el demandante de esa materia prima, que es la CONAE en este caso, que puso el edificio, lo puso en la proximidad del centro espacial que tenemos en Córdoba, por eso también la Universidad de Córdoba, y se hace una maestría para todo el país y que después, con los años, empezó a participar gente de la región, gente de países limítrofes. Y hoy es un centro de referencia a nivel internacional. Incluso hoy tuvo una evolución, que es su doctorado, 22 años después, que ya tiene la preaprobación de la CONEAU, o la aprobación, y está esperando la aprobación del Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología. O sea, realmente ha evolucionado mucho. Y con el tiempo hemos incorporado otras 3 maestrías con otras 3 universidades, o con 2 universidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor una alternativa que uno podría pensar es plantear esa especialización en sociedad con el demandante. Ver cómo de alguna manera entre los dos se puede hacer la maestría, cómo a lo mejor puede financiarla el demandante, porque en última instancia él también podría mandar su gente a formarse, como ocurre en nuestro caso. Es decir, nosotros ponemos becarios, en nuestro caso la maestría es de beca completa, full time. Nosotros ponemos gente becada para que después trabajen con AE. No es así en todos los casos, pero en algunos casos lo hacemos. Es gente que trabaja con nosotros ha participado de la maestría como una fuente de formación para nosotros mismos. Y la idea es que esto se desarrolle con empresas también. Y me parece que es una posibilidad interesante. A lo mejor hay una demanda hoy. Me parece que es muy interesante por muchas razones. Primero porque CONAE pone docentes de gente que está trabajando en el tema del cual está enseñando, lo cual siempre es algo muy valioso. La formación la hace en temas que imagina que va a necesitar cuando ese profesional egrese. Y la universidad creo que se enriquece mucho también, porque esa interacción entre el cuerpo académico de la universidad y un ámbito de trabajo, un ámbito donde se está investigando, es enriquecedor también. Por eso creo que a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy diciendo lo que la universidad o la facultad está haciendo, pero si no, a lo mejor habría que pensarlo, de qué manera la facultad podría salir a buscar esa asociación, de manera de completar, no digo exclusivamente, pero en parte, incluir también el hecho de asociaciones que me permitan hacer maestrías que estén vinculadas con el demandante, con la actividad industrial, con la actividad que tiene que ver con el ámbito científico-tecnológico, con el organismo, con este caso la CONAE. Por ejemplo, sé que la CONEA tiene 3 institutos con la Universidad de San Martín. Cosas de ese tipo son las que yo planteo, que me parece que a lo mejor, insisto, a lo mejor existen y no las conozco, pero si no, a lo mejor quizá habría que revisarlo. Es decir, me parece que por ahí salir a buscar esto en las áreas donde uno sabe o sospecha que puede haber demanda de formación, de especialización, y plantearlo. Me parece que puede ser una solución desde el punto de vista de conseguir la gente idónea para dar las materias y al mismo tiempo conseguir financiamiento, aunque sea parcial. En fin, me parece que esa podría ser una de las cosas, no creo que eso solucione todo, pero esa podría ser una de las cosas que uno podría pensar, junto con otras que a lo mejor seguramente pueden aportar otras personas, en el sentido de cómo completar con un esquema de maestrías y de formación posterior al grado. Rescato mucho el doctorado de esta facultad, me parece que es de muy buen nivel, por eso no hablo de doctorado, pero sí de maestrías, porque me parece que vamos a ese camino, es decir, necesidades que varían muy rápidamente, temas nuevos en los que hay que involucrarse, y siempre pensando que el alumno, el egresado, se va a tener que insertar en ese tema, con lo cual pensarlo desde el punto de vista abstracto sirve de poco. Creo que es importante, de alguna manera,
que la elección de qué maestrías y el armado de esas maestrías sean en contacto muy cercano con esa demanda. En fin, quería mencionar esto como una idea que habrá que desarrollar. Creo que, insisto, puede haber varias otras más, pero a nosotros nos resultó muy bien. Realmente hoy tenemos 4 maestrías, un doctorado, en un formato que funciona muy bien y uno ve en el resultado, gente de muy buen nivel. Así que nada más, quería ofrecer esto como un ofrecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias además por la invitación. Celebramos, como presentaban recién al inicio, esta iniciativa que es multiactor. Creemos que parte de la riqueza que se puede lograr tiene que ver con las diferentes miradas. En ese sentido, además, lo que es la Secretaría de Energía, en aquel momento Ministerio de Energía de la Nación, trabajó en conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias, acá representada también, para preparar un documento que ahora les quiero mostrar y contar algunas de las conclusiones. Adhiero también, y si me permite un agregado a su fundamentación, cuando usted hablaba de los motivos externos, hablaba del cambio tecnológico, tal vez el cambio climático y los compromisos que Argentina asumió pueden ser parte de la fundamentación y de la necesidad de revisar los perfiles, y creemos que por allí también puede pasar la fundamentación, y adherimos completamente a la necesidad de pensar nuevas competencias transversales, blandas y duras, como lo han mencionado, y adhiero también a lo que dijeron los que me antecedieron. Cuando entre 2017 y 2018 nos planteamos esta pregunta también, los 2 ministerios en ese momento, Energía y Educación, acerca de la necesidad de revisar los perfiles de los ingenieros, de los arquitectos también, pero voy a hablar solamente de las ingenierías, en miras a lo que se está por venir, en lo que tiene que ver con la transición energética que está atravesando el país. Se convocó a las universidades en ese momento nacionales del país a justamente poder revisar el perfil, y algunas de las conclusiones que en ese momento los representantes concluyeron de parte de la casa, participó el ingeniero Carlos Tanides y 2 personas más que no me acuerdo, Aníbal Cofone y John Evans, fueron los que participaron. En ese momento, las conclusiones que sacaron respecto del perfil y de hacia dónde debería ir el perfil, no es la opinión de la Secretaría de Energía, es la opinión de los académicos que yo traigo. Les rescato las principales 3. La primera tiene que ver con un profesional que tenga capacidad para visualizar el impacto social, económico y ambiental de su ejercicio profesional. Y esta competencia fue la que salió en primer término y la destacaron como una competencia, por un lado transversal y por otro también ético-profesional. La segunda competencia que en aquel momento los académicos destacaron como importante tiene que ver con la necesidad de un nuevo perfil o trabajar para que el perfil se mejore en aras de tener capacidades y competencias para poder trabajar con equipos multidisciplinarios, entendiendo que los proyectos que lideran en general o de los equipos que forman parte los ingenieros tienen que ver con esta mirada multidisciplinar de problemas que son esencialmente complejos y necesitan más de una mirada. Una competencia que los académicos en ese momento destacaron es la necesidad de que estos nuevos ingenieros puedan tener habilidades para trabajar con equipos interdisciplinarios. Esas son las principales 2. Hay otras más que están vinculadas puntualmente al tema energético, que no es dable compartir en este momento, que lógicamente a la Secretaría de Energía son las que más le interesan, pero en términos generales estas son las 2 principales que la destacaron como transversales y como ético-profesionales. Y por último, y para no excederme en el tiempo, que me dijeron que eran 7, les quiero contar además que en noviembre, creo que fue de noviembre exactamente de 2008, en Córdoba, el Confedi declaró de interés este documento que aquí les traigo también, porque en alianza con la CONEAU, ustedes saben que la CONEAU acaba de invitar a las casas que dictan estas carreras a revisar sus planes, entiendo de la vinculación particular que tiene la Universidad de Buenos Aires con la CONEAU, pero para el resto de las casas la CONEAU bajó este documento y el Confedi también como un documento de recomendación dable a tener en cuenta a la hora de hacer lo que están haciendo en este momento, que vuelvo a felicitar y honrarme por la invitación, que es revisar sus planes de estudios en miras a mejorar las competencias profesionales de los futuros ingenieros de nuestro país. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todas y todos.
Agradecemos mucho desde el INTA la oportunidad de poder compartir este espacio con ustedes. Y vengo a contarles algunas de las muchas actividades y propuestas que el INTA desarrolla y que quizás podrían colaborar para pensar el perfil del graduado o graduada de esta facultad. Las preguntas que me ayudaron a construir lo que vengo a compartir fueron: ¿en qué podría insertarse el graduado o graduada del FIUBA en el INTA? ¿Y qué aportes desde la especificidad podrían ofrecer? Antes de avanzar con las preguntas, igual me parece importante señalar brevemente qué es el INTA y a qué se dedica. El INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es un organismo de ciencia y técnica descentralizado y autárquico del Estado Nacional que fue creado en 1956. Su estructura política se compone por el Consejo Directivo Nacional, los consejos directivos regionales y de investigación, y su estructura ejecutiva se comprende por la Dirección Nacional, los centros regionales, que son 15, y los centros de investigación, que son 6. Su misión es la de impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, competitivo, equitativo y cuidadoso del ambiente a través de la investigación, la extensión y el desarrollo tecnológico. También pretende aportar a la formulación de políticas públicas y a la articulación y cooperación nacional e internacional. Si visitan el sitio web institucional, podrán encontrar cuáles son los centros regionales y los centros de investigación y también conocer las temáticas en las que trabajamos. Y es aquí donde un poco entra en juego las dos preguntas iniciales. En el documento final de la jornada Carreras del Futuro, realizado el 18 de diciembre del 2018, encontramos referencia a algunos de los temas en los que el INTA se encuentra trabajando, o bien temas en los que podrían realizar un aporte desde lo específico. Algunas temáticas que trabajamos son biotecnología. El INTA posee el Instituto de Biotecnología, que depende del Centro de Investigación de Ciencias Veterinarias y Agronómicas, que investiga procesos biológicos a nivel molecular y desarrolla biotecnología avanzada en el área de producción animal y vegetal. Bueno, aporta al desarrollo del conocimiento y la formación de recursos humanos en áreas disciplinares tales como biodiversidad, bioinformática, biología molecular, entre otros temas. Alimentos. Cuenta con el Instituto de Tecnología de Alimentos, que depende del Centro de Investigación de Agroindustria y tiene por finalidad realizar investigación aplicada y desarrollar tecnología innovativa para promover la calidad integral de agroalimentos. Con un enfoque interdisciplinario, contempla aspectos relacionados con la inocuidad, la nutrición, propiedades sensoriales, tecnologías de procesamiento y gestión de la calidad, incluyendo la trazabilidad. Está compuesto por 4 áreas de investigación: análisis físicos y sensoriales, bioquímica, nutrición, procesamiento de alimentos y protección de alimentos. Cultivos industriales. Trabaja en 9 cadenas productivas: algodón, caña de azúcar, mandioca, maní, quinoa, stevia, tabaco, té y yerba mate. Agroindustria agregado de valor. Pretende aportar a los productos primarios y aumentar su productividad en este tema. A modo de ejemplo, podemos mencionar los clústeres lecheros y todo el trabajo que vienen desarrollando en textil de lana. Maquinaria y herramientas agrícolas. Trabajan para generar y adoptar y validar tecnologías como máquinas y herramientas y equipos que se ajustan a los diferentes contextos, necesidades y demandas del sector agropecuario, facilitando la accesibilidad y adopción de las mismas.
el destinatario es todo un desafío, porque trabaja con grandes productores, medianos y chicos, pero además también trabaja con agricultura familiar y pueblos originarios. También hay trabajos y desarrollos que se están consolidando, como la robótica agroindustrial, los sensores en cultivos y aplicaciones tecnológicas. Un ejemplo concreto de esto es la agencia virtual del INTA, que se puede descargar desde la Play Store. Por otra parte, me parece importante contarles que el INTA se encuentra trabajando en una nueva cartera de proyectos orientados a resolver problemas y oportunidades del territorio. De modo que se propone la interacción entre disciplinas y áreas de conocimiento, así como complementar las capacidades y recursos a través de la articulación intra y extrainstitucional. En este sentido, sería ideal que el perfil del graduado o graduada estuviera orientado a la resolución de problemas y una metodología de enseñanza orientada por el aprendizaje basado en problemas podría colaborar para ello. También me parece importante no perder de vista el desafío de poder dar respuestas a las tendencias tales como el aumento de la población mundial, que supondrá la mayor demanda de alimentos, o el aumento de la complejidad de la producción científico-tecnológica, donde el conocimiento sigue siendo un activo estratégico e implicará la ampliación o revalorización de paradigmas que aborden la distinción entre sectores y o disciplinas como usinas de conocimiento. De este modo, los ámbitos de estudios e intervención se estructuran desde una perspectiva multidisciplinaria, donde la tecnología y la innovación son el desarrollo y el motor del crecimiento. Nuevamente, agradecemos mucho desde el INTA haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a las autoridades por la invitación y por dejarme expresar algunas palabras en esta casa de estudios que para mí también es muy sentida. Recuerdo en el 2005, en una época de militancia estudiantil, uno de los principales reclamos era la actualización de los planes de estudio. Bastante más de 10 años después tengo la posibilidad de estar acá quizás aportando desde este lugar. Me pone contento que esté pasando, quizás hubiera estado bueno que pase antes, por suerte acá estamos. Como me presentaron recién, les comento, yo trabajo en la Secretaría de Políticas Universitarias, en un programa de desarrollo científico-tecnológico. Mi rol es generar políticas públicas que vinculen a las universidades con el entramado productivo, que desarrollen las capacidades sustantivas de las universidades y también, por suerte, que nos vinculen con otros ministerios, como estaba el escenario que planteaban desde el cambio climático y, en ese caso, como nos tocó, también poner en duda y discutir sobre el rol de los temas de las carreras. Desde ese lugar, el secretario actual, Pablo Dominicini, siempre habla que el objetivo probablemente de las universidades es el desarrollar profesionales de excelencia, pero desde una mirada inclusiva, ¿no? Esa inclusión quizás para nosotros hoy discutiendo el desarrollo académico de la facultad la podría llevar hacia la retención. Y si me permiten quizás, ya que estamos entre colegas, o la mayoría por lo menos, esa excelencia académica se podría trasladar en calidad. Podríamos hablar de, bueno, ok, es necesario construir una universidad que plantee escenarios de calidad y por ende de inclusión y retención de los estudiantes. Desde ese lugar, entonces, la pregunta que me hago y les hago a ustedes ahora es ¿qué es la calidad académica? Me toca hablar sobre el punto de cómo lograr el perfil deseado. Probablemente la respuesta rápida, directa sea, bueno, Sebastián, lograr la calidad académica es de esas especificaciones, de ese perfil deseado, que nuestros graduados sean se acerquen lo más posible a ese perfil deseado y propuesto. Pero si nosotros nos remitimos a la lógica de la ISO, por ejemplo, difícilmente estemos evaluando estas competencias de egreso de los graduados. Hoy en día nuestra responsabilidad, y por lo menos
lo que me parece que podemos hacer y dónde podemos impactar es, como dijo el colega del INTI, es en el proceso. Probablemente hoy lo que podamos hacer es generar mejores procesos de producción de nuestros graduados para que ese perfil se asemeje a lo que estamos buscando. Desde ese lugar, y porque es mi rol en la Secretaría, y porque no lo vi planteado en el documento que me facilitaron sobre el año pasado, mi idea es comentarles en los minutos que me quedan qué opinan ustedes, que se lo piensen y ojalá que después surjan las preguntas. Digo, ¿por qué se dicen que las funciones sustantivas de la universidad, tanto pública como privada, son estos tres pilares de la extensión, de la docencia y de la investigación? Digo, quizás si estamos pensando en el proceso de fabricación de los estudiantes, si estamos viendo qué hacemos en el marco de profundizar y mejorar ese proceso productivo, digo, también un poco pensar por qué tenemos este mandato de las tres funciones sustantivas de la universidad. Desde ese lugar, cuando uno recorre el sistema universitario, según los distintos perfiles ideológicos, operativos, técnicos, regionales de cada institución, se da cuenta que para algunos la extensión universitaria es cómo la universidad cumple con ese rol social, cómo mejora y genera mejores condiciones en el territorio donde se encuentra emplazada. Para otras universidades quizás es ese curso de tango o ese escenario artístico que tiene en paralelo a la vida académica de la universidad. Eso la verdad que hoy está en discusión y esta mirada de jerarquizar la extensión universitaria es dotarla de mucho más sentido y quizás, ya pensando en lo que me viene a decir después, vincularla un poco más con la vida académica y con esta mirada de producción de graduados. Una de las funciones más fáciles de quizás de explicar para todos es la de docencia, que es este objetivo que tiene la Universidad en Argentina de formar graduados de pregrado, de grado y de posgrado, que es un poco lo que veníamos discutiendo recién. Acá tengo la suerte que está Lucas Luchilo, así que si me equivoco él me va a subsanar. La investigación en nuestras casas de altos estudios está orientada a hacer un análisis, un estudio del estado del arte en las distintas disciplinas y ojalá que generar conocimientos nuevos y un poco también de lo que le voy a hablar ahora es de transferirlos y de ponerlos a disposición de, si puede ser, el desarrollo del país. Digo, hasta acá probablemente todos estemos de acuerdo y estas sean las tres funciones sustantivas que teníamos en la cabeza cuando le echaba el planteo de cuál es el mandato de las universidades. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan ustedes si les digo que para ir hacia esta calidad académica, para ir hacia este mejor escenario de formación de graduados, no alcanza con desarrollar de forma individual cada una de estas funciones sustantivas, sino que hay que ir hacia la integración de las funciones sustantivas de la universidad? Ahí mi hipótesis y desde ahí mi experiencia profesional en este cargo en la Secretaría es que en tanto y en cuanto nosotros logremos vincular a estas tres funciones, que si la profundizamos un poquito más probablemente nos demos cuenta que son 4, que son 5, como dije, depende de estas culturas institucionales, quizás ahí tengamos algunas de las respuestas de cómo generar estos perfiles de los futuros graduados que estamos buscando. Desde ese lugar, sin duda, no puede pasar lo que comentó el decano cuando hizo la apertura de esta jornada. No pueden ser algunas iniciativas o algunas energías que van surgiendo en los docentes según cuatrimestre puedan o les parezca o según cuatrimestre no. La idea ahí es dotar de institucionalidad estas decisiones de hacia dónde debe ir la facultad y la universidad en general. Desde ese lugar es que festejo este espacio y ojalá que alguna de estas cosas impacten en decisiones de gestión que hagan que las cosas se sucedan en el tiempo y si me dejan en un escenario de Kaizen que tengan una mejora continua. Desde ese lugar claramente tenemos que ir hacia un esquema en donde estemos enfocados, estemos centrados en el estudiante y estemos pensando en desarrollar competencias, vistos estas como habilidades, capacidades y un gran cúmulo de conocimientos. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que algunas políticas de la Secretaría de Políticas Universitarias hoy van en esta línea y muchas universidades han adoptado? Por un lado, el de una correcta vinculación entre la ciencia y la educación. Que ese docente, que quizás está en el CONICET o quizás es un investigador de carrera dentro de la facultad, tenga una dedicación simple y dé clases
en una u otra materia, eso no está haciendo que la ciencia se vincule con la educación. Claramente, educar desde la ciencia, educar para la ciencia, plantea un escenario muy distinto en donde las metodologías didácticas, en donde esa vigilancia tecnológica, cuáles son los últimos saberes que se van generando y cómo esto se traslada al día a día de las asignaturas. Y esto plantea un escenario de un montón de cosas distintas a las que hoy quizás planteamos nosotros como docentes. La curricularización de las prácticas de extensión y el reconocimiento académico a aquellos docentes extensionistas o que hacen ciencia y que también afrontan el desafío de dar clases, y que esto se vea plasmado en las carreras docentes, que se vea plasmado en los concursos, son un montón también de prácticas que deberían llevarse adelante. Ahí hay algunas resoluciones de la Secretaría que invitan a las universidades, aceptando esto, normativas específicas dentro de la Dirección de Gestión Universitaria, invita a las universidades, les decía, a que se sumen en los analíticos de los docentes y de los estudiantes que cuando se gradúan, qué prácticas de extensión, qué prácticas de investigación llevaron adelante, y que también sea un valor agregado entonces para su vida profesional. Profundizando quizás esta mirada de educación, de ciencia y de transferencia, es necesario que la facultad tenga una mirada concreta y fuerte y potente en torno a valorizar los resultados de la investigación y en torno a generar estrategias de transferencia de resultados de la investigación. ¿Por qué? Porque estos escenarios van a encontrar a estos docentes, a estos estudiantes, a estos investigadores, con todas estas dobles miradas de producimos conocimiento, pero también lo transferimos. Generamos saberes científicos, pero teniendo en cuenta en qué territorio, en qué ecosistema productivo nos movemos y por ende cómo vamos a poder valorizar esos resultados de la investigación. Me pusieron el cartel hace ya rato de 1 minuto, quizás se dan las preguntas. Mi última mirada es, hay un ensayo de Jorge Sábato del 79, donde él plantea que la ciencia lo que tiene que hacer es sacarse la vestimenta de ese estandarte magnífico de los científicos y ponerse la campera. Así se llama el libro, se llama Ensayos en Campera, y dice que desde ese espacio de humildad, desde ese espacio de quizás caminar un poco más la calle y entender qué está pasando, van a poder haber más estrategias que potencien este triángulo que él planteaba de Estado, Universidad, Empresa. Mi opinión personal, no pongo al Ministerio en esto, es que si la facultad afronta los desafíos de integrar funciones, de sumar la extensión, la investigación con la docencia, probablemente también entre con esta energía en este escenario de mejora continua en donde los jóvenes se encuentren más vinculados a escenarios científicos, se interpelen y generen pensamiento crítico vivenciando actividades de extensión, y también nosotros podamos reconocer a esos docentes que trabajen en temas de extensión, de investigación, sean sus concursos, sean en sus retribuciones económicas, o por lo menos en lo que para los académicos es muy importante, los reconocimientos académicos de nuestros pares. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, creo que muchos saben, pero yo estuve más de 30 años dando clase en esta facultad. En realidad, en Ciudad Universitaria, cuando yo venía acá siendo director del departamento, el querido ingeniero Manrique, secretario académico, me decía, ahí vienen los de extramuros. Eso éramos los ingenieros químicos de allá de Ciudad Universitaria. Si bien yo no soy ingeniero, soy químico industrial, tantos años de estar en esta facultad ya pienso como un ingeniero. Y esto me confirma, como armaron esto, que seguimos siendo bastante estructurados, porque me dijeron, tiene que decirme sobre qué respuesta sobre qué pregunta van a responder. Y bueno, dado que creo que soy el más viejo acá en los que están acá sentados, me voy a permitir aumentar la entropía, así que voy a tirar algunas ideas para que después se discutan. Coincido bastante con lo que dijo el secretario de Políticas Universitarias, plenamente. El rector de un rector de la Universidad de La Plata que se llamaba Plastino, físico, algunos físicos acá se deben recordar de él, decía que la universidad es el lugar donde se generan nuevos conocimientos, se transfieren a la sociedad y se enseñan.
Entonces, ¿cómo se hace para lograr un buen plan de estudios? También mi director de tesis, que era un fanático del fútbol y que descolló tanto en la academia como en la empresa, cuando yo iba con nuevos planes de estudio a pedir su opinión, me contestaba: Miguel, lo importante son los jugadores. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante son tener buenos profesores. Esto no es sinónimo de que un buen investigador o un buen profesional sea un buen profesor, obviamente. Pero además, y esto es una opinión muy personal, la docencia universitaria es demasiado importante para que sea para muchos docentes un segundo trabajo. Yo creo que en la Facultad de Ingeniería tiene que haber un balance adecuado entre la dedicación exclusiva y la dedicación simple. Hay evidentemente materias muy específicas que requieren de profesionales altamente capacitados, pero yo diría que las asignaturas donde se dan los fundamentos de las ingenierías, y no solamente me refiero a matemática, física, termodinámica o química, sino a fundamentos de la ingeniería, ahí debería haber un profesor full time que se mantenga al tanto de las últimas novedades, porque tiene tiempo para eso. Eso no significa que un profesor full time tenga que dar 5 cursos, y entonces poder un poco volver a ese triángulo de sábado que acaban de mencionar, de la investigación, la docencia y la transferencia. Es decir, el profesor full time tiene más tiempo de salir a buscar el socio. Es decir, tenemos que tener los investigadores humildad, como dijeron recién, para caminar la calle. Es decir, y no estar sentados en nuestra oficina esperando a que nos vengan a pedir cuáles son nuestros saberes o nuestros conocimientos, sino que tenemos que salir a buscarlos. Y la Facultad de Ingeniería de la UBA, como las otras facultades de ingeniería del país, deberían hacer eso, es decir, deben salir a buscar socios a los cuales poder transferirles todo el conocimiento que se genera en la Facultad de Ingeniería. Y otros 2 temas cortos. Yo creo que si bien no tenemos realmente una política de ciencia y técnica, es una tradición en este país de no tener políticas de Estado en ciencia y técnica, en realidad sería ideal que nosotros pudiéramos encontrar nichos temáticos para desarrollar tecnologías. Yo trabajo en energías alternativas. Un cambio de paradigma, que es pasar de las energías fósiles a las renovables, es una oportunidad de generar la propia tecnología. Puede haber otros ejemplos, porque en realidad la ingeniería está asociada a la tecnología. Por lo menos ahí en el CONICET hablan de ingeniería y automáticamente eso es igual a tecnología. Y la otra cuestión, para no demorarme más, es que ¿cuáles son los grandes problemas que enfrenta, en mi opinión, el mundo? Son la provisión de alimentos, la provisión de energía y por ende la conservación del medio ambiente, porque toda actividad que haga el hombre para generar energía altera en mayor o menor medida el medio ambiente. Y obviamente el agua. Esas son las 4 cosas, a mí me parece, que hay que tener en claro. Y las disciplinas que aparentemente, por lo menos la que avanza a pasos agigantados, es un hecho, yo no emito opinión sobre esto, es la informática y el uso de los Big Data. Es decir, en el CONICET estamos viendo cada vez más proyectos interdisciplinares, que ese es otro aspecto que tenemos que empezar a analizar, proyectos interdisciplinares donde usan a la informática, que en realidad es una disciplina científica en sí misma, pero la usan como herramienta, tanto los biólogos como los ingenieros agrónomos, como los oceanógrafos, como los que trabajan en
neurociencias. Y entonces el Big Data y la robótica evidentemente aparecen con mucha fuerza como disciplinas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente la invitación me dio mucha alegría, realmente poder venir acá. Y también me planteó una fuerte crisis, porque cuando me dijeron elegir un tema de todos esos, yo quería elegir todos los temas. Y me parece que a varios les pasó lo mismo, queríamos hablar de todo. También por una deformación profesional, en cierta forma, porque, digamos, estuve muy involucrado en varios desarrollos estratégicos a nivel académico, estoy todavía muy involucrado, entonces esta serie de preguntas, digamos, hacen a la base de un tema que me ha interesado y me sigue interesando muchísimo desde hace mucho, mucho tiempo. Y después tuvimos problemas internos, o sea, el mundo académico es un mundo terriblemente conservador, no tengo que decirlo, somos terriblemente conservadores. Entonces, teníamos un grupo joven, y yo creo que en aquel momento era más joven, que estábamos así con ese paradigma de lo online y la academia mediada por la tecnología, y teníamos el grupo que nosotros teníamos, los carcamanes, los dinosaurios que decían, no, la única forma de enseñar es tiza y pizarrón, se acabó. Con el tiempo he llegado a valorar muchísimo la idea de esta gente. Y creo firmemente, y lo voy a expresar ahora dentro de un rato, que gran parte de razón tenía. Por suerte, cuando estaban por cerrar la cátedra, porque ese paradigma de la tiza y pizarrón era muy fuerte en el instituto, y sigue siéndolo, evidentemente, nos dieron un premio, el premio Sadowski. Entonces eso hizo que pudiéramos mantener la cátedra y que la cátedra siga hasta el día de hoy. Pero fue un milagro salvador, realmente. La segunda experiencia que quiero mencionar es la de la Red Latinoamericana de Educación y Tecnología Nuclear. Esta se crea en el año 2009-2010 y nace dentro del paradigma de las TICs. O sea, la Conferencia General de la IAEA establece que había que ir en dos líneas principales. Una era la regionalización de la educación, o sea, regionalizar, unir regionalmente a las distintas instituciones de educación en tecnología nuclear y unirlas en un esfuerzo de educación online. Yo no estuve muy de acuerdo con esa propuesta, pero bueno, la IAEA puso plata, y cuando digo plata estoy hablando de $500.000 de euros, y no era para despreciarlo. Además, nos dio un portal ya armado. A la IAEA, a la Agencia Internacional de Energía Atómica, le gustan mucho las siglas. Este portal se llamó CLP4Net, no me piden repetirlo. Todavía no sé qué significa. Y era un portal hecho por la Universidad Califa de Abu Dhabi. Entonces, la CONEA se comprometió a hacer el hub local. Instalamos esto, pusimos una persona a cargo, compramos todo lo necesario para mantenerlo, y fue un fracaso a medias. O sea, nos costó es como si nosotros hubiéramos armado un hermoso aula con todo pintadito, todo arreglado, y nadie vino a dar clase. O sea, no hay cursos. Si lo buscan, no van a encontrar cursos en ciencias duras. Directamente no hay ningún curso completo online en esa página. Lo que van a encontrar son apuntes, material de apoyo, videos, material de cursos, resúmenes de conferencias, papers, etc. Pero no van a encontrar ciencias duras. Van a encontrar, sí, competencias transversales, etc. Otro tema que surgió también dentro de ese ámbito fue el IRL, que es Internet Reactor Laboratory. En eso sí fue muy exitoso, es algo internacional, participa el RA6, la idea del reactor que está en Bariloche, la idea que alguien, esto es un caso, alguien en Cuba pudiera dar una clase sobre reactores y desde Cuba se pudiera manejar a distancia el reactor en Bariloche. Y otro grupo que tiene gran experiencia en esto es el RA0, que está en Córdoba, en la Universidad de Córdoba. Ellos tenían una larga experiencia porque dictan clases a distancia para embalse, para la central de embalse. Entonces, aplicando esto, lo que hicieron el año pasado es decir, bueno, si lo podemos hacer para embalse,
tiramos un poquito más el cordón umbilical, que nos asocia con EA y a NASA, y lo estiraron hasta Lima, en Perú, no Lima, donde están nuestras plantas nucleares. Y fue un éxito muy importante. De hecho, el RA0, el reactor peruano, el RP1, es idéntico al RA0, así que eso ayudó mucho también, pero ellos lo tenían inactivo. Experiencia propia que puedo mencionar en esto. Evidentemente, y ustedes lo saben también como yo, estuve mirando el campus virtual que tiene la facultad, que lo veo muy, muy interesante, completo, el material que veo ahí es valioso. Es una gran ayuda, evidentemente, o sea, la tecnología, las TIC son una gran ayuda en la educación. Son de gran ayuda, creo yo, en ciertas competencias transversales. Por ejemplo, si uno quiere dar un curso de pensamiento estratégico, fácilmente se puede dar en línea. Pero en ciencias duras yo creo que nada reemplaza a la tiza y al pizarrón. Yo no podría enseñar, o sea, una de las materias que dicto es cuántica 2, yo no podría enseñar cuántica 2 online. Es imposible, digamos, no se me ocurre cómo hacerlo. O sea, el resumen para cerrar sería, es una buena inversión, recomendable, y ustedes creo que lo saben muy bien porque tienen su campo virtual, pero no es la gran panacea para el futuro. Y esa es una opinión de alguien que se ha transformado en un dinosaurio con los años. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación a las autoridades de la facultad. Es un gusto para mí estar acá hablando un poquito de un tema que me interesa mucho. Como soy de Filosofía y Letras y no soy ingeniero, voy a hacer una exposición lo más estructurada posible. Voy a organizarlo alrededor de 3 preguntas. La primera de ellas es, alrededor de esta pregunta general sobre internacionalización, es muy brevemente reseñar qué cambios significativos en materia de internacionalización universitaria se produjeron en los últimos 20 años. La segunda pregunta es cuál es la situación argentina en esta materia. La tercera pregunta es, trabajando ya sobre lo que ustedes elaboraron a fines del año pasado, cómo valorar esas definiciones que se plantearon en diciembre de 2018 en la jornada en la facultad a la luz de las respuestas a las 2 preguntas previas. Sobre la primera, ¿qué cambios significativos en materia de internacionalización universitaria se produjeron en los últimos 20 años? Yo diría que hay 3 grandes cambios. La siguiente. El primero es el paso del tema de la internacionalización de los márgenes al centro. Quiero decir, lo de incluir en esta reforma de los planes de estudio, del currículum, el tema de la internacionalización, simplemente es una muestra. Digo, hace 30 años a nadie se le hubiera ocurrido poner un capítulo específico o una dimensión de internacionalización en la discusión curricular. Esto no quiere decir que la internacionalización sea un fenómeno nuevo, sí que adquiere una centralidad diferente. Esto está asociado en buena medida a varios factores, uno de ellos también tiene que ver con la educación a distancia, pero sí a una expansión notable en los últimos 20 años, 30 años diría, de la movilidad internacional de estudiantes y de docentes. Esto, lo que sabemos hoy es que hay cada vez más estudiantes internacionales de ciclo completo o de intercambio, que estos estudiantes internacionales que hace 50 años se dirigían, si no exclusivamente, muy mayoritariamente hacia los Estados Unidos, que representaba más de la mitad de los estudiantes internacionales del mundo, hoy representa menos del 20%, quiero decir, hay más estudiantes de más lugares hacia más lugares, y algo similar pasa con los docentes y sobre todo con los investigadores. Y un tercer tema importante que cambia asociado con los 2 anteriores es una transformación en cómo se concibe y se ejecuta la cooperación internacional, donde
diciéndolo de manera muy sencilla, pasamos de una cooperación internacional más bien reactiva en las instituciones, de aprovechar alguna oportunidad que hay afuera, a una cooperación internacional más estratégica que involucra ya decisiones de visibilidad internacional de la propia facultad o de la propia universidad, campañas para atracción de estudiantes internacionales. En la Argentina, todos los que miramos Los Simpsons desde hace unos 20 años, hemos visto la propaganda de la Universidad de Palermo en los Simpsons. Eso explica en buena medida la cantidad de estudiantes internacionales, sobre todo ecuatorianos, colombianos, que se enteraron de que la Universidad de Palermo existía por la propaganda de Los Simpsons y vinieron a estudiar acá, ¿no? Es una de las que tiene más proporción de estudiantes internacionales. Dale, gracias. Vamos muy rápidamente a la segunda pregunta, que es: ¿cuál es la situación argentina en esta materia? Lo primero que tenemos que decir es que tenemos muy poca información. Digo, más allá de los esfuerzos que hace la Dirección de Información Universitaria, sabemos muy poco o tenemos cifras demasiado imprecisas sobre la cantidad de estudiantes internacionales de ciclo completo y prácticamente inexistentes sobre los estudiantes de intercambio. Y ni hablar de la movilidad docente o de investigadores. Esto tiene dificultades de captura de información, menos en los estudiantes que en los docentes, pero en general sabemos poco. Tenemos un sistema que tiende a ser muy endogámico y muy cerrado, con poca movilidad nacional, no ya internacional, con poca movilidad nacional y con poca movilidad. Cuando digo me estoy refiriendo a movilidad, estoy pensando en profesores egresados de una universidad que consiguen trabajar en otra universidad, ¿no? Y mucho más, profesores de una facultad que consiguen trabajar en otra facultad de la misma universidad. Entonces, ahí hay unas ciertas tendencias muy marcadas a la endogamia, que creo que es un problema serio en la Argentina. Tenemos una expansión importante de la movilidad de estudiantes latinoamericanos hacia universidades públicas y privadas, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, por diferentes razones. ¿Sí? Todos conocemos y vivimos este fenómeno, más en algunas facultades que en otras. No todos los estudiantes vienen por las mismas razones. Obviamente, cuando uno encuentra estudiantes brasileños, doble contra sencillo, apuesten a que viene a estudiar una facultad de medicina porque el vestibular brasileño limita severamente la posibilidad de estudiar medicina en Brasil. Pero lo que vale para los estudiantes de medicina no vale para otras carreras que tienen otra lógica, pero de cualquier manera hay un efecto ciudad importante. Buenos Aires es muy atractiva. Tenemos este fenómeno que conocemos no demasiado bien, pero que percibimos casi cotidianamente. Hay acciones institucionales de internacionalización más bien dispersas. No hay, por lo menos no hemos encontrado, nosotros desde la subsecretaría trabajamos en un diagnóstico más centrado en la investigación de internacionalización, y lo que encontramos son iniciativas sueltas, algunas importantes, pero poca coordinación y poca estrategia detrás de eso. Y esto en buena medida también se relaciona con la insuficiencia de la estructura de gestión existente. Cuando yo les digo el paso en todo el mundo de una cooperación más reactiva o hasta oportunista frente a una más estratégica, bueno, en general nuestras estructuras de gestión de cooperación internacional son más bien de aprovechamiento de alguna oportunidad externa sin hacer una inversión local muy fuerte y sin tener un plan de internacionalización bien definido. Y en general esto lo vemos cuando uno hace una
una encuesta como la que nosotros hicimos, preguntándole a la Secretaría de Investigación, bueno, la Secretaría de Investigación conoce un poquito, pero no sabe lo que hace cooperación internacional y a su vez tampoco sabe muy bien qué hace posgrado o académico. Entonces hay una fragmentación con un área de cooperación internacional muy vinculada a relaciones institucionales y después a movilidad estudiantil. Pero falta una vuelta de tuerca en la institucionalidad para pasar de esto que decía de la cooperación reactiva a la estratégica. Recogí fuera de este tema una que me parece muy importante, que es el liderazgo político de las autoridades de carrera, los departamentos y la facultad y la búsqueda de consensos entre los claustros. Yo, además de estudiar los sistemas de educación superior, fui durante mucho tiempo muy activo dentro de ellos, y un tema que creo que es bien preocupante es la dificultad de tomar decisiones en el marco de formas de gobierno colegiadas, federativas, pero bueno, poner en valor el tema del liderazgo político me parece una nota importante. Segunda cosa importante es la inclusión de la internacionalización como una dimensión explícita en la reforma curricular. Lo tercero, me parecieron muy interesantes buena parte de las ideas que se esbozan en ese documento. Lo último, me parece que si bien las ideas son muy concretas, son muy pertinentes, necesitan un marco de referencia. La próxima. Para ese marco de referencia simplemente anoto algunos puntos que permitirían organizar mejor esa información. Primero, la definición básica de la internacionalización es simplemente la internacionalización como la integración de la dimensión internacional en las funciones sustantivas de la universidad. Y ahí hay 4 o 5 puntos que hay que tomar en consideración. Primero, internacionalización del currículum. ¿Qué quiere decir esto? Y que esto se vincula con las preguntas 4.1 y 4.2 sobre la obsolescencia de los contenidos y métodos. Una de las dimensiones de la internacionalización del currículum tiene que ver con la actualización de los enfoques, métodos y contenidos. Esto es tradicional, digo, si uno piensa un poco en la historia de algunas de las disciplinas, la matemática en la Argentina estuvo muy marcada por un exiliado español que se vino a la Argentina en la década del 20, primero en la década del 30, fue Julio Rey Pastor. La física en la Argentina estuvo marcada, por su principal figura de la década del 30 en adelante, fue Enrique Gaviola, que Gaviola se fue a fin de la década del 10 a Alemania, estudió 10 años en el exterior y volvió. La copia de modelos externos, este año se cumplen 100 años de la Universidad del Litoral y de la creación de la carrera de Ingeniería Química, que fue creada por un grupo de jóvenes ingenieros reformistas que lo que hicieron fue enterarse que en 1915 se había creado la carrera se había inventado la carrera de Ingeniería Química en el MIT. Y bien atentos dijeron, esto es lo que hay que hacer en la Argentina, y lo hicieron. Quiero decir, esta actualización de métodos y contenidos ha sido permanente y es importante ponerla en primer plano. El segundo es lo que ustedes mencionan un par de veces, la enseñanza y el uso del idioma extranjero. Hoy el inglés, dentro de 50 años era el chino, pero y hace 80 años era el alemán. Pero 100 años era el alemán, pero esto es importante. Y el tercer punto, a menudo asociado, es el del reconocimiento de materias, créditos, asignaturas que facilita la movilidad. Para la movilidad estudiantil ahí sería para largo, pero por lo menos hay que distinguir si es de grado, de posgrado, de ciclo completo, de intercambio, porque cada una de estas dimensiones requiere acciones diferentes. Y docentes, donde ahí me parece también hay que hacer un esfuerzo grande para promover la participación en congresos internacionales, estancias, proyectos, etc. En la investigación, básicamente participación en programas, proyectos, centros conjuntos, extensión y vinculación, programas, proyectos, gestión de la internacionalización,
revisar las concepciones, ver cómo se integra esto en el diseño institucional, qué instrumentos hace falta desarrollar y con qué recursos trabajar. Al final, no le voy a, si pasás la siguiente, podría ser, bueno, lo que hice después, que esto se los dejo porque no lo es simplemente tratar de ordenar en estas 5 dimensiones todo lo que ustedes pusieron. Está en la primera columna, las diferentes sugerencias que están en el plan que elaboraron a fines del año pasado, y al lado agregar, a mi juicio, cuál era el foco que tenía lo que habían dicho y cuáles eran mis recomendaciones. Esto simplemente lo dejo y eventualmente para conversar con los que sigan trabajando el tema. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a dar lugar al espacio de preguntas y respuestas. Así que allá está la primera pregunta. Sí, mi nombre es Oscar Martínez, soy profesor titular de esta casa y director del Laboratorio de Fotónica. Justo con sorpresa yo venía pensando cómo formular la pregunta y apareció el tema que yo veía ausente en la última exposición, entre paréntesis, que es el problema de la discusión y el manejo del disenso. Estaba en un ámbito muy restringido y me parece importante. Voy a poner un poquito de contexto a la pregunta que quiero hacérsela a todo el panel respecto de cómo implementar esto. Se viene hablando de los cambios de paradigma, de las tecnologías habilitantes y del problema de la pérdida de empleos. La pérdida de empleos, y algo que tiene que dar claro, requiere no solo de tecnologías habilitantes, sino de ideologías habilitantes. Porque cualquier problema siempre admite múltiples respuestas, y estamos como queriéndonos acostumbrar a que hay una única respuesta para cada problema. Entonces, para poner un poco el contexto, nosotros, por ejemplo, en la división de óptica y fotónica, somos unos 150 participantes todos los años de talleres. En 2 semanas se va a hacer en Bariloche. Hace un año exactamente se hizo uno, donde siempre organizamos mesas redondas y el tema de la mesa redonda era Industria 4.0. Se hizo en el INTI, nos parecía pertinente la temática. Y nos encontramos con una sorpresa. Organizamos la mesa redonda y la institución le prohibió participar a uno de los panelistas, por lo que nos tuvimos que mudar a una institución vecina, a la Universidad de San Martín, para poder hacer el debate, que fue muy rico. Los panelistas habían sido elegidos por la comunidad. Fue duro porque justo era la semana que estaban recibiendo la notificación de despido los compañeros que estaban participando de la reunión. Y entonces, en ese contexto, a los panelistas la pregunta es, ¿cómo formamos ingenieros que además entiendan que si tienen una posición de poder, tienen que abrir la discusión y admitir que hay opiniones distintas y no hacer uso de ese poder para sacarse de encima a los que piensan distinto? Un poco la pregunta es, ¿qué tipo de actividades podemos desarrollar en la currícula para que nuestros graduados nos sigan siendo los representantes de ese tipo de actitudes? Gracias. A ver, está bien, es pertinente la pregunta de Oscar. Esto tiene que ver con la currícula de la carrera de ingenieros. Y esto me hace acordar en la década del 90, cuando se hablaba de poner materias humanísticas en la carrera de ingeniería, salió un chiste en un diario. Un ingeniero le decía a otro, nos quieren poner materias humanísticas en la currícula, y el otro decía, oh Dios, nos quieren transformar en arquitectos. A ver, yo creo que sí, que el ingeniero tiene que tener materias que contemplen eso que está comentando Oscar, y que realmente es muy importante. Yo a los alumnos, cuando yo tengo una materia casi del último año, que les digo una frase de Machado, que si para comprar un sombrero hay que alquilar la cabeza, mejor no tener sombrero. Entonces sí creo que hay que enfocar eso seriamente. Yo no sé si tengo una respuesta general. No creo necesariamente que pase, como vengo del área de filosofía y letras, no creo que pase por agregar materias humanísticas, no creo que sea por ahí el asunto.
creo que hay algunas cosas que sí es importante rescatar. Una es la franqueza. Creo que hay que discutir francamente y abiertamente, y se pueden alcanzar consensos o disensos sobre esa base. La segunda es el respeto a las evidencias. Digo, todos podemos discutir acerca de las evidencias, no hay evidencias indiscutibles, pero bueno, sí tener mínimos parámetros de referencia para validar lo que uno está diciendo. Y sin duda, yo recojo la primera parte de tu comentario. Es cierto que en cualquier momento histórico hay un abanico de alternativas posibles. Y está abierto a bueno, ahí tenemos la discusión entre los más deterministas y los que creen que los grados de libertad son mucho mayores. Por formación tiendo a ponerme más del lado de los deterministas, aunque por valores me ponga del otro lado. Pero esto también es un punto importante porque los posibles pueden ser muy amplios, pero siempre tienen algunos límites, que serán tecnológicos, serán sociales, serán conceptuales, serán ideológicos. Una licencia por ahí, pero bueno, que hoy en día tiene mucho impacto en lo que es la enseñanza con medios tecnológicos, que es justamente todo lo que es de Machine Learning, ¿no? O sea, hay un montón de cursos muy importantes de Machine Learning y mucha gente que quiere iniciarse en esos temas se mete a ver esos cursos de edX o de lo que sea, de estas plataformas, y la verdad son sumamente buenos, digamos, ¿no? O sea, por ahí algunas cosas se puede hacer, otras no, digamos, no creo que, estoy de acuerdo que no todo se puede hacer por la tecnología. La pregunta que yo tengo es la siguiente: nosotros estamos muy acostumbrados en la Argentina en que, no sé, el Ministerio de Educación define cuáles son las carreras, entonces hacemos las carreras, y entonces implantamos una carrera, la carrera vive de acá al final del mundo, ¿no? Al final de los tiempos. Y justamente me parece por ahí, si bien en algún momento en una charla se dijo, bueno, tengamos las carreras que nos brinden los conocimientos básicos y innovemos sobre el posgrado es más rápido, es más ágil, y me parece que es una idea buena. Pero algunas veces me parece que nos quedamos también en que las carreras, como cada uno hizo la carrera X con el programa X y cree que es el mejor formato que puede tener, uno no quiere desprenderse de eso, ¿no? Y la pregunta que yo tengo es, ¿no les parece que podemos ofrecer carreras de grado, así como en algún momento ingeniería electrónica no existía, era creo que ingeniero electromecánico en instalación electrónica? Digo, ¿no les parece que en algún momento nosotros podemos definir carreras que tengan un ancho de banda menor, ¿sí? Que miren una franja más pequeña del conocimiento, que tengan una muy buena formación básica de lo que es eso, ¿sí? Yo coincido que hay que tener una formación básica, en el sentido de que cuando uno se recibe, trabaja en la empresa, trabaja en la academia, en general la formación se termina en esos lugares, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de recibirme, trabajar en industria, después venía a la academia y he vivido un poquitito de los dos. Bueno, ¿no sería mejor generar carreras un poquito más angostas, ¿sí? Y un poquito más centradas a donde vamos? Sobre todo la pregunta es porque me parece también que quienes vienen a estudiar, los chicos de las escuelas secundarias, como me ha pasado a mí, ¿no? Yo cuando estudié ingeniería electrónica, quería estudiar ingeniería electrónica, hice industrial electrónica porque quería hacer electrónica, o sea, digo, por ahí no era el caso más normal, pero yo no sabía lo que era la ingeniería electrónica. Creo que lo terminé de aprender después, y haciendo la carrera, terminándola. Muchos de esos chicos en la escuela secundaria eligen por el nombre, ¿sí?
como el nombre de la rosa, ¿no? Humberto Eco, lo importante, el nombre. Eligen por el nombre. Y muchas veces hay carreras que o no le dicen mucho o le suenan antiguo. Lo hemos visto, hay carreras, cuando apareció ingeniería informática, la gente va y se abalanza en ingeniería informática. Y cuando aparezcan las ingeniería biomédica, la gente se va a abalanzar en biomédica, acá en la facultad. Digo, el hecho de decir, de agarrar carreras y de alguna manera por ahí decir, bueno, por ahí, acá por ahí los ingenieros civiles me batean con todo, pero digo, lo pongo como un ejemplo, no tiene por qué ser así, ¿no? En vez de por ahí hacer ingeniería civil, hacer ingeniería en transporte. Cerremos un poquito, o dejar civil y hacer transporte. Entonces, damos mayor oferta. Igual, bueno, la pregunta es esa, ¿no? Si nos convendría por ahí pensar en carreras más específicas. ¿Se escucha? Sí, está, gracias. Comparto tu iniciativa, y para que sepa que no sos el único, yo estudié técnico electromecánico, queriendo ser ingeniero industrial y después entrar a la carrera de ingeniería industrial. Y lo hice porque tenía un padrino que era ingeniero industrial, me contaba lo que hacía, vi su quehacer profesional y no tuve dudas que por ahí andaba mi vocación. Claramente no es la suerte de todos los jóvenes. Y desde ese lugar te digo que el Ministerio de Educación no es el que plantea las carreras. ¿Cuáles son las carreras que quieren impartir? Eso lo pongo como un primer foco, más que nada para que sepan que de la decisión que tome esta facultad en particular puede surgir el modificar, ampliar o cambiar la carrera que sea, en tanto y en cuanto solo si es del artículo 43 estará sometida a una acreditación, si es del 42 no, digo de la educación superior de CONEAU y no mucho más. En torno a eso les cuento una experiencia. Hace poco el ministro de Educación nos dijo que quería hacer un análisis normativo y teórico del por qué las carreras, en este caso él lo planteó en las licenciaturas, duraban 5 años. Digo, ¿desde dónde venía el bagaje académico para que una licenciatura dure 5 años? Haciendo un poco de revisionismo histórico en el ministerio, encontramos que me puedo equivocar, pero aproximadamente 96, 97, después de la aprobación de la Ley de Educación Superior, había en ese momento licenciaturas, o sea, títulos de licenciados que se daban con 1000 horas, con 800 horas, y había otras licenciaturas que se daban con 4000 horas, con 3500 horas. En paralelo a eso aparece un teórico, Mundet, que hace un poco un estudio a nivel nacional, hace casi les diría que un promedio, y él ahí plantea que era posible llegar a las competencias de egreso de un licenciado con 2600 horas. Acto seguido, el Ministerio de Educación, a los meses después, ¿cuánto termina poniendo como piso para formar un licenciado? 2600 horas. Hoy en día, todos los universitarios entendemos que una carrera de licenciatura son 5 años y 2600 horas, en tanto y en cuanto esto, cuando uno va al hecho de cómo se conformó, o sea, se plantea desde este lugar, no hay un trasfondo mucho más prolijo. Desde ahí es que yo creo que si hay 2 discusiones válidas hoy, quizás no generen muchos amigos con lo que diga, pero lo digo sabiendo que después, dentro de esta estructura y de todo el trabajo que vienen haciendo, la decisión tomada va a ser la mejor. Yo creo que hoy hay que dar la discusión de los perfiles de las carreras, coincido disciplinarmente en cuánto impactan, y también hay que dar la discusión de la duración de las carreras, si tiene que ser un modelo quizás similar al europeo, bueno, que hay varios, pero aproximadamente 3 años de conocimientos básicos y tecnologías generales y 2 años de una especialización orientada a tecnologías aplicadas, concepto que complica bastante lo que nombró Lucas de la internacionalización de la educación. Y así también hay que analizar la cuestión, no sé si de carreras a término, pero por lo menos de escenarios flexibles que permitan ir modificando los temas y modificando los alcances de las distintas materias, más que nada de estos ciclos superiores. Si me preguntan a mí, coincido en ser estructurado y en ser quizás dogmático de
de la educación como lo planteó, como se planteó antes. Nos cuesta romper este status quo, e ir hacia estos lugares, pero sepan que en tanto y en cuanto no lo hagamos, van a seguir apareciendo noticias del diario, como salió una hace 4 o 5 días atrás, de un joven emprendedor de una escuela técnica, que él decía que él no se encontraba iniciando la carrera universitaria porque con lo que había aprendido en la escuela técnica y algún curso que había hecho en Coursera, estos MOOC o estos cursos online, ya tenía las capacidades necesarias para ser emprendedor y generar su propia empresa, etc. Cosa que yo no coincido, pero bueno, plantea un escenario que hoy está sucediendo y que quizás haya que tomar alguna definición al respecto. ¿Se escucha? Probablemente debido a mi edad, yo tenga mis reservas a hacer carreras muy específicas. A mi edad y a que estuve siempre en ingeniería química. Mi experiencia me indica que allá en la década del 80, 90, el ingeniero químico tenía salida laboral en la industria de alimentos, en la industria del petróleo, en la industria química y en otros un montón de industrias. Luego se creó la carrera de ingeniería de alimentos, que prácticamente tiene las mismas asignaturas básicas que ingeniería química. En un recipiente cerrado, los fenómenos de transferencia de masa, calor, cantidad de movimiento y encima la reacción química son los mismos en una lata de conserva de tomates que en una planta de cracking catalítico. Y después se creó la carrera de ingeniería de petróleo. Entonces, yo tengo mis dudas porque además le limitamos la salida laboral al chico. Es decir, el que se recibe de ingeniería de alimentos difícilmente vaya a trabajar a una empresa petrolera y viceversa. Pero un ingeniero químico puede ir a las 3. Entonces yo tengo mis reservas. En realidad el comentario era totalmente en línea con lo que él decía. Si vamos a hacer algo así, por favor que no se haga sin estar mirando lo que pasa en la calle. Porque si no, lo único que estamos haciendo es echar al profesional del país, ¿no? Solamente eso. Yo quisiera agregar una dimensión a este problema, porque la verdad no coincido con Nacho, coincido más con lo que se acaba de decir como ingeniero civil, pero quiero decir algunas cuestiones que no se mencionaron, pero que son una constraint, una restricción cuando hacemos las cosas. En Argentina, a diferencia de casi todos el resto de los países del mundo, el título es habilitante. Y el título habilitante empieza a crear una condición. Para poder ser ingeniero civil tiene que saber determinadas cosas y obligan a poner una cantidad de cosas ahí adentro. Entonces, cuando uno pone esa restricción, las posibilidades de ciertas cosas se restringen. Por ejemplo, internacionalización. Naturalmente, si yo quiero hacer internacionalización, me tengo que parecer, como dijo, políticas universitarias a Europa o a Estados Unidos, que tienen más cortas sus carreras. Pero si voy con esas carreras más cortas, no voy a poner el título habilitante. Entonces, ahí aparecen dificultades para adaptarse a esa situación. Y desde el punto de vista de hacer carrera angosta, bueno, tenemos la dificultad de la salida laboral. Va contra la idea que se esbozó antes de que el futuro es un blanco móvil y desconocido. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber los saberes son al contrario, como decía el doctor Laborde, son mejor amplio y después que eso nos permita ser flexibles y adaptarnos a un mundo que vamos a desconocer. Entonces, la verdad que yo no coincido con hacer carreras angostas, sino todo lo contrario. Y si vamos a los considerados por los rankings, los 3 mejores programas de ingeniería del mundo, que son el MIT, Harvard y Stanford, los 3 tienen menos carrera que nosotros. Tienen menos que nosotros, no más. Entonces, ¿por qué? Porque después toda la especialización lo desarrollan después, cuando ya es distinta la situación. Así que, bueno, eso era el comentario. Voy a complicar un poquito las cosas. En general, la historia de las profesiones está muy ligada a la capacidad de ciertos grupos profesionales
de establecer un monopolio más o menos reconocido sobre ciertas ocupaciones. Esto durante un tiempo es más o menos consistente con las tendencias del mercado de trabajo. Bueno, la primera pregunta que un poco creo que contestaron antes los colegas, dada la evolución reciente y moderadamente previsible de los campos profesionales, a veces es difícil pensar en que las especializaciones muy estrictas sean convenientes. Y eso creo que todos lo tenemos claro. Dicho esto, en los últimos 15 años, la Argentina ha ido a la especialización estricta. Y la especialización estricta en el pregrado. Vamos a ver, nosotros tenemos una imagen, solemos tener una imagen del mundo, de la oferta universitaria, que no corresponde con la distribución actual de esa oferta. De la Universidad de Buenos Aires la vemos menos todavía porque seguimos teniendo una universidad muy dominada por las profesiones tradicionales de ciclo largo. Y eso no está mal, pero en el conjunto del sistema lo que hemos tenido es una expansión de las carreras de pregrado, llámese tecnicatura, ciclo de complementación curricular, etcétera, que buscan aprovechar pequeños segmentos de mercado, o pequeños o grandes, que alguno identifica en un momento y que, entonces, hoy tenemos universidades nacionales que tienen la mitad de su matrícula en educación física o un tercio de su matrícula en enfermería. Dicho esto, quiero decir, ahí es donde estamos. No estamos, creo que es bueno tomar en cuenta que el mundo de las carreras profesionales de ciclo largo que nosotros conocemos no es el que hoy tiene el predominio que tuvo en el conjunto del sistema universitario. Creo que simplemente para agregar este dato, y un último comentario sobre la movilidad internacional y las estructuras curriculares. Si uno piensa en la movilidad de ciclo completo o de un ciclo largo, y bueno, probablemente el reconocimiento se haga más difícil, pero para el intercambio no hace falta demasiado que los currículos se parezcan mucho, ¿no? Entonces, si uno optó por una carrera de ciclo largo porque tiene sus virtudes o porque no puede modificarla, bueno, hay que acomodar en lo posible la movilidad de ciclo corto con cosas que siempre van a estar con ofertas que siempre van a estar del otro lado. Sí, primero quería, respecto al tema del disenso, la experiencia que hemos tenido nosotros en los cambios de planes de estudio y en pensamiento estratégico es que uno aprende más del disenso que del consenso, digamos. Si dos personas opinan lo mismo, una de las personas está sobrando. Y además las posiciones de poder, como mencionaste, o sea, cuando uno es director, que es lo que me tocó ser, son por periodos de 3 años en nuestro caso, y si uno no logra el consenso, habilitando también al disenso de participar en la creación de los planes de estudio, la vida de esos cambios que uno realice va a ser muy corta, ¿no? Y uno está pensando que, bueno, uno está haciendo un cambio que espera uno que dure un tiempo, una década o una década y media, o cosas por el estilo. Comparto también la opinión respecto a lo que dijiste, ¿no? Que hay ciertos temas que sí dan mucho para la introducción de las TICs. Por ejemplo, yo trabajo y enseño mucho temas de Monte Carlo. Si no tuviera la capacidad que dan las TICs, tampoco no lo puedo hacer con TIC y Pizarrón, ¿no? O sea que también es algo que evidentemente depende mucho de lo que uno esté dictando, ¿no? Pero sí, Cuántica 2 estoy seguro que no lo puedo enseñar usando a distancia. Y respecto a la otra pregunta que hacías, no te puedo dar una respuesta, pero sí te puedo dar que también es un problema que nos atañe. Cuando se crea ingeniería nuclear en el Instituto Balseiro, estábamos en el auge del plan nuclear. Entonces, si uno mira la estructura de la ingeniería nuclear nuestra en el Instituto Balseiro, va a ver que realmente es una ingeniería en reactores. Ese tendría que ser el nombre, o sea, es absolutamente, pero bien afinada.
¿Qué pasa cuando uno crea una ingeniería en reactores? Y que, por ejemplo, en la currícula no está radioquímica. Entonces tenemos sectores de la CONEA que dicen, pero que acá falta algo. Entonces uno tiene la especialización, la CEATEM, que es una carrera de especialización en aplicaciones de la tecnología nuclear de 1 año. Acá está Quintana, que podría hablar muchísimo de este tema, que fue creada después de la ingeniería nuclear para cubrir ese bache. Y más recientemente, con la Universidad de San Martín, se crea la segunda ingeniería nuclear que hay en el país. Hay 2. Una con la Universidad de Cuyo, Instituto Balseiro, uno con la Universidad de San Martín, que es el Instituto Dan Benninson. Y esta es una ingeniería nuclear con orientación en aplicaciones. O sea que tenemos las 2 visiones conviviendo bajo el paraguas de la CONEA. La visión de la carrera completamente angosta, bien especializada, una ingeniería en reactores, y una carrera completamente abierta con diferentes trayectos que pueden aplicar en radioquímica, etcétera, etcétera. O sea, tenemos las 2 visiones compitiendo. Y también tenemos el caso de la licenciatura en física del Instituto Balseiro, que era una carrera larga, a la usanza de lo que son hoy todas las licenciaturas en física del país, que fue transformada en una licenciatura corta, seguida de una maestría. ¿Por qué fue eso? Por el contexto histórico también. Teníamos los acuerdos de Bolonia, teníamos al director de aquella época cansado de escribir cada vez que alguien iba al exterior y decirle, nuestra licenciatura es equivalente a una maestría, bla, 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 bla. Y dije, bueno, si todo el mundo la llama maestría, llamémosla maestría, y punto. Bueno, y eso hizo también maestría con distintas orientaciones, aplicaciones, etc. Pero hoy el Instituto Balseiro está discutiendo si esa fue una medida sabia. Y es posible que volvamos a la licenciatura larga. O sea que no tengo respuestas, lo que tengo es que es algo que nos afecta a todos. O sea, es un tema de discusión muy, muy actual, por lo menos.